Una de las disputas de la Reforma Protestante fue el de la autoridad de la tradición eclesiástica en la vida del cristiano. Martín Lutero observó que la tradición chocaba y contradecía la Biblia en temas de gran importancia, como la gracia de Dios y el perdón de los pecados. Aunque todas las iglesias utilizan a la Biblia como el fundamento para sus doctrinas, no todas la reconocen como la autoridad máxima. En Marcos 7:13 Jesús nos advierte que no podemos anular la palabra de Dios con tradiciones y enseñanzas humanas. Y aunque la tradición, la experiencia, la cultura y la razón nos informan acerca de los valores cristianos, es esencial que hagamos la Biblia como la autoridad máxima en nuestras vidas. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny recibe un saludo cordial. Hoy vamos a estudiar la lección que se llama La Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. Y qué importante todas esas palabras. Biblia, autoritativa y teología. Sí. Y por supuesto fuente. Pero la fuente número uno es el Espíritu Santo que une todas estas cosas. Amén. ¿Lo vamos a pedir en oración? Vamos a orar. Querido Señor del cielo, te agradecemos la oportunidad que tenemos de tomar estos minutos para el estudio de la Biblia. Rogamos tu bendición sobre nosotros, que nos des tu Espíritu Santo como has prometido, para abrir nuestra mente, nuestras mentes, nuestros corazones al Evangelio. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues Rafael, estamos en una aventura especial y estamos haciendo algo que generalmente no hacemos. Esta lección, al igual que la lección anterior, estamos enfocándonos en unas citas de Elena de White tomadas del capítulo Mensajes Selectos, tomo 1, el volumen 1 de este libro de 2 tomos, el capítulo titulado Inspiración y Revelación, que recomendamos que todos lean de palabra a palabra, de tapa a tapa, este capítulo en particular, que es una joya. Y si fuéramos a ponerle una etiqueta, le pondríamos la etiqueta postmoderno. Es una escritura postmoderna de Elena de White y es una escritura liberal. 2 palabritas que le tienen miedo la mayoría de los adventistas y lo consideran tabú. Pero Elena de White presenta posiciones que promueven la diversidad de pensamiento, que ponen un alto a la idea de que hay una sola manera de interpretar las cosas y que ponen un alto también a la idea de que hay una sola versión de cada historia, enfatizando que es científicamente e históricamente correcto cada palabra. Así que vayámonos con esta introducción. ¿Qué te parece? ¿Le puse el ante bastante subido o está tranquilito? Bueno, vamos a comenzar leyendo la primera pantalla. Las mentes humanas varían. Las mentes que difieren en educación y pensamiento reciben impresiones diferentes de las mismas palabras. Y es difícil que por medio del lenguaje una persona le dé a otra, de diferente temperamento, educación y hábitos de pensamiento, exactamente las mismas ideas en cuanto a lo que es claro y nítido en su propia mente. Sin embargo, para los hombres honrados y de mentalidad recta, puede ser tan simple y claro como para transmitir su significado para todos los fines prácticos. Ay, Rafaela, lo que más me gusta de toda esta cita es que la Biblia fue dada con fines prácticos. Y allí nos explica la complejidad que hay. Y esta complejidad está basada en la diversidad que tienen las personas de temperamento, de educación, de hábitos de pensamiento. Ella no usa la palabra cultura, Rafael.
porque en el tiempo de ella la palabra cultura no era parte del vocabulario. Pero estas son las palabras posmodernistas. Ella está diciendo que la verdad la leemos dentro de nuestra historia, dentro de nuestra cultura. No está ella diciendo que esto quiere decir que no hay verdad o que hay muchas verdades. Hay una sola verdad, pero las vamos a estar viendo en perspectivas diferentes, diferentes personas, y no las vamos a poner en un solo molde. ¿O estoy equivocado, Rafael? ¿Cómo tú lo ves? No, Johnny, es inevitable. Todos nosotros venimos de trasfondos diferentes. Por ejemplo, mírate a ti y mírame a mí. Si nos comparamos, aunque nos parecemos mucho, No, tú eres mucho más guapo, Rafael. Tú eres más educado, más fino. pero no me refiero a eso, Johnny. Nos parecemos mucho en el sentido de que trabajamos en educación superior, que somos pastores, que hemos estudiado en universidades, doctorados, etcétera. Nuestros orígenes son muy diferentes y por lo tanto esas impresiones que recibimos al principio de nuestra vida tienen una gran influencia en lo que nosotros somos hoy en día. Y eso quiere decir que tú y yo, como creo que nuestros amigos que nos miran, tenemos diferentes puntos de vista y en muchas ocasiones nosotros tenemos diferencias, aunque estamos de acuerdo en muchas cosas porque tú eres inteligente y sabes que necesitas estar de acuerdo conmigo. No, lo que pasa es que tú eres continental. Tú eres de Venezuela. Yo soy caribeño de una islita y de una islita que es una colonia. Tú eres de una república. Sí, Entonces, todo eso influye. ¿Sí? claro, sí. Mejor no dejamos de hablar de nosotros y leemos la próxima parte de la cita. Afirman que la Biblia puede probar cualquier cosa y todas las cosas, que cada secta demuestra que su doctrina es correcta y que las más diversas doctrinas se prueban mediante la Biblia. Los escritores de la Biblia tuvieron que expresar sus ideas con lenguaje humano. Fue escrita por seres humanos. Ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Rafael, qué importante. Los escritores de la Biblia expresaron en lenguaje humano. Y el lenguaje humano indica que tiene perspectivas humanas y que tiene perspectivas diversas, los diferentes escritores. Y si los escritores presentan perspectivas diversas, Rafael, ¿qué debemos esperar de los que la leen y la interpretan? Y bueno, Johnny, y también el tema de que los diferentes idiomas, porque todos nosotros leemos la Biblia en un idioma u otro, español, inglés, tagalog, francés, italiano, cada idioma tiene sus limitaciones. Y es bien sabido que hay culturas en las cuales inclusive no existen palabras. Los traductores de la Biblia tienen que inventar las palabras y educar a la gente en el significado de esas palabras. Y eso es sin mencionar lo que mencionamos en la lección de la semana pasada. Jesús habló en arameo, leía la Biblia en la sinagoga cuando fue en hebreo, pero está escrito en el Nuevo Testamento en griego utilizando la Septuaginta. Y la Septuaginta tiene el canon según la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, no según los evangélicos y protestantes y adventistas del séptimo día y pentecostales y todo lo demás que no somos católicos, apostólicos y romanos. Así que hay una complejidad tremenda, porque la palabra que dijo Jesús en arameo y que la pusieron en griego y que venía del hebreo, hay 3, 4 diferentes niveles de interpretación, porque cada traducción es una interpretación y no se puede evitar. Pero nos dice aquí Elena de White que lo que esto indica es que la interpretación no estaba en las palabras, estaba en las personas. Sigamos leyendo porque ella da una advertencia. Debido a las imperfecciones de la comprensión humana del lenguaje o a la perversidad de la mente humana, ingeniosa para eludir la verdad, muchos leen y entienden la Biblia para agradarse a sí mismos. No es que la dificultad esté en la Biblia. Los políticos adversarios arguyen acerca de puntos de la ley en los códigos y defienden puntos de vista opuestos en su aplicación de esas leyes. Interesante que se da aquí la perspectiva de lo que ella llama los políticos, que nosotros llamaríamos más bien ahora la jurisprudencia,
y están en la corte presentando dos puntos de vista de la misma ley. Y esto se puede hacer también con la doctrina y la lectura de la Biblia. Y se puede hacer así por causa de la forma como fue escrita. Pero ya nos está dando una advertencia que se puede, sí, siempre se puede sacar la verdad. Lo importante, Rafael, es entender que la verdad se va a poder identificar, pero tenemos que añadir que los lentes que van a leer esa verdad van a hacerlo con diversidad. ¿Comunico esa idea, Rafael, o estoy contradiciéndome? Bueno, Johnny, y una de las cosas que no mencionaste que están aquí es las imperfecciones de la comprensión humana del lenguaje o la perversidad de la mente humana, ingeniosa para eludir la verdad. O sea que la mente humana le gusta buscar o seguir lo que quiere encontrar, lo que le gustaría encontrar, y ve la verdad, pero la ignora porque ya tiene conceptos preconcebidos, tiene constructos en la mente que no cuadran con eso, por lo tanto no se van por ahí. O sea que nosotros mismos somos el problema. Y hay muchas personas que leen la Biblia, y yo voy a decir que todas las personas leen la Biblia con la sinceridad de querer encontrar, pero a pesar de su sinceridad, esas imperfecciones de comprensión, esas limitaciones humanas son las que hacen que existan esas dificultades. Inclusive dentro de nuestra propia iglesia hay diversidad de opiniones. Nosotros estábamos estudiando en el trimestre pasado el capítulo 11 de Daniel y estudiamos esas tres diferentes posiciones que están consideradas dentro de la iglesia como posibilidades. Así que si entre nosotros mismos como amigos estamos en desacuerdo, eso no nos debe extrañar que personas que no son de nuestra fe también tienen otros puntos de vista nacidos de la misma Biblia que nosotros leemos. Y el Señor Jesús nos enseñó, y los apóstoles enfatizaron en la teología, que hay una división. Hay algo que divide el cristianismo en dos grupos. Un grupo imagina que solo su iglesia tiene la capacidad de comunicar la salvación en Jesús a través de lo que llaman sacramentos. Por lo tanto, si tú no eres bautizado y confirmado, tú no puedes participar del sacramento de la misa, y lo que se entiende con eso es que tú estás perdido y no tienes salvación. Todos los protestantes, incluyendo los adventistas del séptimo día, yo puedo ir a una iglesia bautista y participar de la cena del Señor, y un bautista puede venir a la iglesia adventista y participar de la cena del Señor, porque tenemos la cena del Señor abierta. Y un católico también. Y un católico también lo dejamos, también está abierto, aunque a nosotros no se nos permita en la misa, porque ellos entienden que solo si tú proclamas la verdad según católico, apostólico y romano, tienes derecho a los sacramentos de salvación. Aunque el Papa de ahora tiene unas ideas diferentes, pero la doctrina sigue siendo igual. Hay una tensión ahí. Bueno, pero lo que está escrito, está escrito. Y lo que está escrito en la iglesia adventista es lo mismo que está escrito en los presbiterianos y los bautistas y los pentecostales también. Todos podemos participar de la cena del Señor unos de otros y nadie juzga. ¿Por qué? Porque entendemos la diferencia entre verdades y la verdad. La verdad es Jesús, que es una persona. Las verdades vamos a tener diversidad. ¿Seguimos leyendo? Vamos a la próxima pantalla. Las escrituras fueron dadas a los hombres no en una cadena continua de declaraciones ininterrumpidas, sino parte tras parte a través de generaciones sucesivas, a medida que Dios en su providencia veía una oportunidad adecuada para impresionar a los hombres en varios tiempos y en diversos lugares. Los hombres escribieron a medida que fueron movidos por el Espíritu Santo. Entonces, Rafael, aquí se nos hace clarito que las Sagradas Escrituras no son un producto que Dios dictó, que ya Dios tenía una agenda de palabra por palabra, sino que son un producto de oportunidades, un producto de providencia que va usando las cosas como vienen. Y ese diálogo incluye inclusive cambiar de opinión, como cuando Moisés le dice a Dios, primero Dios le dice a Moisés, voy a destruir el pueblo, salte del medio, que los voy a matar y te voy a hacer un pueblo nuevo. Y Moisés le dice, no los destruya, si los vas a destruir, ráeme a mí del libro, no. Y Dios dice, ok, solamente voy a matar 10,000 de ellos.
¡Chum! Manda fuego relámpago, abre la tierra y mata a 10,000. Yo no creo que fue así, Johnny, pero bueno. Así está escrito, pero No, pero esos eran momentos solemnes. eran solemnes, sí, especialmente para los 10,000 que murieron. Bueno, lo importante es que hay una tensión y un continuo desdoble. No es una cosa que se dictó palabra por palabra para un solo paquete que saliera de una manera específica. Hay una diversidad en el mismo origen y en el mismo diseño. Y Johnny, bueno, es que acuérdate, nosotros estamos en medio de un conflicto universal. La lucha entre el bien y el mal se va desenvolviendo. La gente que está mirando este teatro de operaciones está viendo los efectos del pecado. Dios va revelando progresivamente el plan de la salvación, progresivamente las diferentes partes que Él está haciendo en la historia del mundo. Y nosotros somos parte de eso. Hemos visto muchas en el pasado y estamos esperando las del futuro. Aleluya. Y ahora el próximo slide sigue exactamente las palabras que tú estás diciendo siempre de la boca y de la pluma de Elena de White. Hay primero el brote, después el capullo y después el fruto. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Esto es exactamente lo que son las declaraciones de la Biblia para nosotros. No siempre hay orden perfecto o aparente unidad en las Escrituras. Los milagros de Cristo no son presentados en orden exacto, sino que son dados así como ocurrieron las circunstancias que demandaron la revelación divina del poder de Cristo. En otras palabras, Rafael, que la presentación es un poquito desordenada y hay tensión con respecto a las interpretaciones porque hay aparentes contradicciones que a propósito se dejaron así porque el propósito de Dios no es dar un libro histórico científico con detalles y números y datitos, y los datitos son la verdad. No, la verdad es una persona y su nombre es Jesús. Y eso es el centro. Jesús es el centro. Y Johnny, es que no puede ser de otra manera, porque la Escritura es la revelación no solamente de Dios y la voluntad de Dios, sino de las obras de Dios en respuesta a las obras del ser humano. Dios nunca planificó la caída en el Edén. Eso no era parte de su plan. Él previó, no sé si se dice así exactamente, que eso iba a suceder y por lo tanto tenía un plan de salvación que inmediatamente puso en marcha. Pero tampoco Dios tenía planificado la corrupción de Israel y sus 40 años vagando en el desierto, ni las diferentes apostasías de Israel. Así que, por lo tanto, la revelación divina es así, nos parece desordenada. Esa destrucción de Israel y el exilio babilónico, eso no era el ideal de Dios. Los pensamientos de Dios, como le dijo a Jeremías, eran planes de hacerles bien y de darles una esperanza, no de llevárselos cautivos a Israel, a Babilonia. Todo eso sucede debido a la corrupción del ser humano. Así es. Y en medio de todo eso, obra el Espíritu Santo. Seguimos leyendo. Las verdades de la Biblia son como perlas ocultas, deben ser buscadas, extraídas mediante esfuerzos concienzudos. Los que tan solo dan un vistazo a las Escrituras con un conocimiento superficial que piensan que es muy profundo, hablan de las contradicciones de la Biblia y ponen en duda la autoridad de las Escrituras. Pero aquellos cuyo corazón está en armonía con la verdad y el deber, escudriñarán las Escrituras con un corazón preparado para recibir impresiones divinas. Así que divide de nuevo en dos grupos. Los que están interesados en los detallitos y darle por la cabeza criticando a los otros diciendo no es verdad porque mira, aquí dice que eran 2 endemoniados y ella dice que era un endemoniado. Son igualitos que los que dicen no. Tiene que ser un solo endemoniado porque el orden de los factores altera el producto y aquí yo te doy la interpretación y si tú dices otra cosa eres del diablo. Los dos
uno criticando la Biblia y el otro diciendo que hay una sola interpretación, están haciendo la misma cosa, preocupándose por los detallitos. Y el énfasis y los ojos de nosotros tienen que estar en las impresiones divinas, en el propósito de Dios, que no son detallitos pequeños de fechas, de historia, de eventos, sino que es la persona de Jesús, que es la verdad eterna. Y esto lo vamos a ver rapidito en los próximos slides. La Biblia no nos es dada en un grandioso lenguaje sobrehumano. Jesús tomó la humanidad a fin de llegar hasta el hombre donde éste está. La Biblia debió ser dada en el lenguaje de los hombres. Todo lo que es humano es imperfecto. Diferentes significados se expresan con la misma palabra. No hay una palabra para cada idea distinta. La Biblia fue dada con propósitos prácticos. Aquí volvemos a lo mismo. Las Sagradas Escrituras tienen un propósito práctico y el propósito más práctico de todos es amar a Jesús, conocerlo a Él y vivir como Él vivió. El propósito no es poder dilucidar 55 puntitos de cosas exactas. El propósito es vivir como Jesús vivió, amando y sirviendo a Dios y entregándose y amando en la iglesia para predicación del Evangelio. Y notaste allí, Rafael, lo que menciona y lo que dice con respecto a la Biblia y la palabra imperfecto. ¿Qué dice? Todo lo que es humano es imperfecto. Y la Biblia fue escrita y es humana. La Biblia tiene imperfección. Por eso, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, al igual que Fuller Theological Seminary, no promueve la inerrancia. Lo que promovemos es la infalibilidad. Y esa es la palabra que va a usar Elena de White más adelante. La Biblia es infalible, no inerrante. Contiene imperfecciones humanas que nosotros vulgarmente llamamos como errores, pero no contiene mentira que nos distraiga de la verdad eterna. Es infalible por esto. Y Johnny, hay algunos que pueden pensar que al decir que la Biblia contiene imperfecciones humanas, decir que es como decir que la Biblia está equivocada, que la Biblia tiene algo malo. No es la misma cosa. La Biblia describe la voluntad de Dios, describe el amor de Dios y el plan de la salvación. En esa descripción hecha a través de los seres humanos, hay imperfecciones y hay limitaciones, las limitaciones que vienen del lenguaje humano, que vienen de ser transmitidas por una persona o por varias personas en sus limitaciones. Y por lo tanto, cuando nosotros leemos eso y encontramos estas imperfecciones, no nos debe de preocupar a nosotros en el sentido de que esto a lo mejor quiere decir que todo esto es un gran engaño. Todo esto es una gran mentira, algo inventado, fábulas inventadas, como las que dice de las que se defendía Pedro, que lo acusaban a él de inventar fábulas humanas. No, lo que estamos viendo son evidencias de que son los seres humanos los que están presentando estos mensajes de Dios. Entonces vamos a ir a la siguiente pantalla. Los discípulos que iban a Emaús necesitaron ser desenredados en su interpretación de las Escrituras. Jesús caminó con ellos bajo la apariencia de un hombre que conversaba con ellos. Comenzando con Moisés y los profetas, los instruyó en todas las cosas concernientes a él mismo. Que su vida, su misión, su sufrimiento, su muerte, fueron precisamente como había predicho la palabra de Dios. Les abrió el entendimiento para que pudieran entender las Escrituras. Entonces, entender las Escrituras quiere decir conocer a nuestro Maestro, a nuestro Señor, quien es la verdad. Con letra mayúscula V, la verdad singular es una persona. Y toda la Biblia tiene como propósito comunicarnos acerca de la vida y el ministerio de esa persona que es la verdad. Ese es el centro. No son pequeños detallitos de muchas doctrinas. Es una persona que se llama Jesús. Las doctrinas únicamente nos van a servir si es que están arrodillándose ante el Señor Jesús. Es decir, guardar el sábado no sirve para nada si no lo guardamos con Jesús.
Es simplemente una legalidad que no sirve para nada, es basura. Así como los sacrificios que dice Isaías, que el Señor no los quería. Si no está Jesús en el centro, es todo basura y paja. Ahora, claro, Johnny, entendemos lo que yo estoy entendiendo de lo que la Biblia me dice a mí acerca del sábado es que fue una bendición que Dios nos dio a nosotros para que lo dedicáramos a Él, para tener comunión con el Señor, para recordar que el Señor es creador y que el Señor es salvador. Y Señor del sábado. Sí, y cuando perdemos de vista esos aspectos y pensamos que el mandamiento del sábado es acerca de cosas que nosotros hacemos o que no podemos hacer, entonces ahí es donde estamos desviándonos del propósito de Dios. Ahora, esta última cita de la hermana White habla acerca de cómo los discípulos necesitaban ser desenredados de su entendimiento de las Escrituras. Johnny, si había alguien que conocía y entendía las Escrituras, eran esas personas que vivieron tanto tiempo con Jesús, escucharon sus enseñanzas, le preguntaron y recibieron las explicaciones y vivieron tantos eventos con ellos. Sin embargo, a pesar de que estaban ahí experimentando en carne propia, viendo y escuchando, ellos mismos tenían ideas equivocadas del significado de todo lo que estaban experimentando. Qué triste. Tenían esa idea de que el Mesías era un gran líder militar, que el Mesías era el gran libertador de Israel, que iba a vapulear a los romanos, le iba a devolver a Israel la gloria que tenía en los tiempos del rey David y el rey Salomón, y que ese Jesús iba a llegar un momento donde se iba a manifestar, iba a ser mostrar su gloria e iba a traer a todos para iniciar esa revolución. Pero todo eso se volvió pedazos y por eso es que la hermana White dice que los tenían que desenredar de esa comprensión equivocada de las Escrituras. Leamos rapidito la 34 y 35 para entonces dar las ideas finales. Cuán rápidamente enderezó los extremos enredados y mostró la unidad y veracidad divina de las Escrituras. ¿Cuántos hombres en estos tiempos necesitan que se abra su entendimiento? La Biblia está escrita por hombres inspirados, pero no es la forma del pensamiento y de la expresión de Dios. Es la forma de la humanidad. Dios no está representado como escritor. Con frecuencia, los hombres dicen que cierta expresión no parece de Dios. Pero Dios no se ha puesto a sí mismo a prueba en la Biblia por medio de palabras, de lógica, de retórica. Los escritores de la Biblia eran los escribientes de Dios, no su pluma. Considerad a los diferentes escritores. No son las palabras de la Biblia las inspiradas, sino los hombres son los que fueron inspirados. La inspiración no obra en las palabras del hombre, ni en sus expresiones, sino en el hombre mismo, que está imbuido con pensamientos bajo la influencia del Espíritu Santo. Rafael, esto es clave. Nosotros no hemos de juzgar a Dios por la Biblia, porque las palabras que están allí no son las de Dios, son las de los escritores. Y los problemas que tenemos son palabras, lógica y retórica, que si hubiera sido escrito el día de hoy, Elena de White hubiera dicho cultura, lógica y epistemología. Pero el punto clave es que ella tiene una posición posmodernista que nos dice claramente que Dios está supeditado a las palabras, las ideas de Dios, y que no deben juzgarse a Dios, sino que hemos de entender que hemos de buscar a Jesús en medio de las palabras imperfectas de los seres humanos. ¿O no es eso lo que está diciendo? Bien, queridos hermanos, con este pensamiento llegamos ya al final de esta lección. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones. Muchas gracias.